Hola, te habla Molo de Entiende tu Mente. Si estás escuchando este podcast en el momento de su publicación, estarás en pleno verano, si estás en España, México, Estados Unidos, o en pleno invierno si lo haces, por ejemplo, desde países como Chile, Uruguay, Australia, Argentina. Nosotros, como te dijimos en el podcast anterior, vamos a tomarnos los próximos 4 podcasts para hacer algo tan importante como recordar los mejores puntos y los mejores momentos del primer año de Entiende tu Mente. El podcast que estás escuchando, a lo mejor oye hoy por primera vez y que ya va camino de las 3 millones de descargas. Todo un éxito que te debemos a ti y a tu fidelidad. Ya sabes que además de Entiende tu Mente tenemos el Club ETM, ese sigue al mismo ritmo de siempre. De hecho, si formas parte del Club ETM verás que en agosto tendremos 2 retos nuevos muy interesantes que hemos hecho con mucho cariño y también un podcast extra. Y por cierto, ya de paso, gracias a todos los miembros del club que nos han agradecido ese reto que terminamos de subir esta semana con ideas para ayudar a los peques de la casa a mejorar su autoestima. Te lo contamos todo en entiendetumente.info y también decirte que en este podcast, antes de terminar, te voy a contar algo que es importante para aquí el que te habla, que es que acabo de empezar un nuevo podcast desenfadado para desconectar en estas fechas, que ojo, no tiene nada que ver con la psicología, sino con mi otra faceta. Lo dicho, te cuento al final por si te interesa, pero ahora vamos a meternos de lleno en Entiende tu Mente. ¿Recuerdas nuestro primer episodio? Hablamos del estrés. Bueno, volvimos a hablar del estrés en el segundo podcast y también unos meses después cuando sacamos el tema del tecnoestrés. He tomado algunos fragmentos de todos estos audios y aquí los tienes. Vamos a repasar ideas y aprender a lidiar mejor con el distrés. ¿No sabes lo que es el distrés? No te preocupes, para eso estamos nosotros. Te lo vamos a contar todo. Y todo comenzó, como te contaba, con el primer capítulo de Entiende tu Mente. Entiende tu Mente Extra. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Saludos, Luis, Mónica. Encantado de estar con vosotros en esta aventura que comenzamos en podcast y que seguro que a mucha gente le va a ayudar a entenderse mejor. Mónica. Muy buenas, Molo, Luis. Encantada de estar aquí. Un placer estar con vosotros. Un placerazo. Bueno, primera pregunta para ti, Luis. ¿Qué es esto del estrés? Esto del estrés es el estado de sobreactivación que se produce en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando hay algo que nos hace hacer un sobreesfuerzo, es decir, algo que desborda un poco la cotidianidad, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que nos sorprende, para bien o para mal. Cuidado, que de esto vamos a hablar a lo largo del programa. ¿Por qué tenemos estrés? Bueno, tenemos que tener estrés, eso es lo primero que hay que decirle a todas las personas. En fin, hay un lema que solemos usar los psicólogos y es que solo los psicópatas no han sentido nunca estrés. Es decir, hablamos de un problema general. El estrés es un estado natural del organismo ante la sobreactivación, ante algo que es una sobrecarga. Lo definió Selye y desde entonces se utilizan sus experimentos como unas fases de reacción del organismo completamente naturales e imposibles de evitar. De hecho, es una cosa muy adaptativa. En el Paleolítico es lo que te servía para cuando veías un tigre de dientes de sable para ponerte en marcha. Por supuesto, es un aviso. Sí, nos lleva a la acción, nos lleva a huir o a actuar o a atacar, nos lleva a algo. El problema es cuando eso ya se mantiene en una constante demasiado alta de activación, de lo que estaba comentando Luis, y esa activación tan alta, tan constante durante tanto tiempo, pues no es que te venga un tigre, es que estás pendiente del tigre permanentemente, 24/7, y eso es muy difícil de sobrellevar, sobre todo porque hay veces que no sientes que tengas los recursos necesarios dentro de ti para aguantar ese sobreesfuerzo continuado en el tiempo y en el espacio. ¿No? Es complicadísimo. Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo, tiene un libro muy divertido que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlceras de estómago? Y cuenta muy bien esto. Dice, mira, si tú eres una cebra, viene un león a por ti, es una cosa puntual. Pueden pasar 2 cosas. Sales corriendo, te salvas y entonces se te quita el estrés. Otra cosa que te puede ocurrir es que te coja el león. En ese caso también se te quita el estrés. En cualquiera de los 2 casos esto te sucede una vez cada 2 o 3 meses, como mucho. Eso es el estado de activación para el que nació el estrés, para algo que sucede nuevo, desbordante, muy potente,
que pone en peligro tu vida una vez cada 2 o 3 meses. Claro, ¿qué dice Robert Sapolsky? Los seres humanos somos los únicos mamíferos que tenemos úlceras de estómago. ¿Por qué? Porque esto nos ocurre a lo mejor 200 veces al día. Es decir, el equivalente al león. Hay cosas nuevas, cosas desbordantes, cosas que no conocemos, la tecnología, todavía no tenemos rituales para cuándo se coge o no se coge, cuándo se contesta o no se contesta. Hay miles de cosas que son todos los días desbordantes. ¿Qué ocurre? Que eso todo el tiempo es invivible. Y eso es lo que hoy queremos un poco tratar de transmitir al oyente, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar ese mundo en el que tenemos un estrés que está muy por encima de lo normal? Ha dejado de ser adaptativo para ser algo que ocurre continuamente. Y es curioso porque estas cosas que comenta Luis, que pasan continuamente, no tienen por qué ser las cosas que consideramos habitualmente malas, entre comillas malas. Hay veces que los elementos que provocan esa sobreactivación son elementos buenos en una vida. Es decir, tener un hijo, una reconciliación, un ascenso laboral, que son cosas que consideraríamos buenas, nos provoca un sobrenivel de activación, ¿no? Evidentemente las malas también, una separación, un divorcio, el fallecimiento de alguien cercano, una enfermedad, pero no nos olvidemos que las buenas nos están generando también eso, ¿no? Y cosas cotidianas. Hacía Luis referencia a lo de la tecnología. Es que es tan importante, estamos inmersos en la tecnología. Y la tecnología es una fuente de estrés considerable si no la gestionamos bien. Ojo, puede ser una ayuda, pero cuando eso se convierte en una obsesión, que estás nuevamente 24/7 con la tecnología, con los WhatsApp, con los mensajes, tengo que estar pendiente de las llamadas, de los emails, al final, ¿qué pasa? Que estás con una lluvia de estímulos que eres incapaz de procesar. No es que no tengas recursos, es que nadie tendría recursos. O sea, nadie puede estar permanentemente procesando todo esto de una forma saludable, ¿no? Y cuando alguien está en ese momento en el que pues como estáis comentando ahora, pues no llega, ¿no? Porque de repente surgen muchos inputs, te demandan pues por todos los lados, la agenda está hasta arriba y tú sientes que además no puedes. ¿Se puede producir ese, tengo aquí apuntado en la lista, que me habéis apuntado unas cuantas cosas, ese síndrome de la indefensión? Sí, el síndrome de indefensión es cuando uno siente que las cosas que suceden escapan ya completamente a su control. Es esa sensación que nos acontece cuando creemos que lo que nosotros hagamos no va a cambiar lo que nos está viniendo encima. Y lamentablemente es el origen de la depresión. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esa sensación. Los seres humanos aguantamos muy bien, por ejemplo, los altos niveles de estrés, o aguantamos muy bien incluso las tragedias personales, mientras tengamos sensación de control, mientras tengamos la sensación de llevar las riendas. Pero, sin embargo, cualquier pequeña cosa que nos produzca síndrome de indefensión nos deja descolocados. Aquí hago una pequeña pausa para animarte a escuchar nuestro 10º podcast, que publicamos justo hace un año, y en el que hablamos de la indefensión aprendida. Por eso, una de las cosas que siempre recomendamos para volver a salir de los niveles de estrés es recupera el control de tu vida. Haz cosas, ahora podemos hablar de cuáles pueden ser esas ideas, que te hagan recuperar el control interno, la sensación de que lo que tú hagas, claro que cambia tu mundo, claro que tú puedes gestionar lo que ocurre alrededor. En un momento del podcast, recuerdo que le pregunté a Mónica algo tan importante como esto. ¿Por qué en este alocado siglo XXI estamos tan estresados? A ver, estamos en un mundo multitarea, que yo creo ahora Luis, que es el experto, lo confirmará, pero la multitarea, estar permanentemente pendiente de diferentes focos. El cerebro es muy hábil para estar pendiente de más de una tarea, pero eso no significa que pueda estar pendiente de 10 a la vez. Y a veces parecemos las personas pulpo, ¿no? O sea, estamos con el teléfono en un lado, el móvil en el otro, tus hijos o tu familia o tus amigos o tu pareja, todo el mundo te está pidiendo, y es todo además de forma simultánea. Tenemos una cultura de inmediatez cada vez más. Queremos las cosas, las queremos rápidas, las queremos ya, y si no las tenemos una sensación de frustración, ¿no? Porque ahora, claro, parece tan fácil acceder a todo rápido
que si la consecución de nuestros objetivos no es inmediata, pues también hay una sensación de me estoy quedando atrás, ¿no? Y eso es mal, eso yo creo que está mal entendido, o sea, es como una competitividad mal entendida. El concepto de competir y de crecer no puede ser a costa de buscar que las cosas sean inmediatas, porque hay cosas que no son inmediatas, hay cosas que llegan en la vida cuando ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos factores, incluso el individualismo. Antes se compartían mucho las cosas y ahora cada vez somos más individualistas y es difícil para nosotros incluso verbalizar, que desahoga mucho condiciones de estrés y condiciones de sobretensión y el compartir esto que decías antes, Molo, de oye, que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero claro, si te vuelves individualista, pues no compartes, y si no compartes tienes una sensación de soledad y de yo debo ser un bicho rarísimo porque me siento estresado y ya no sé ni cómo salir de aquí, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas habituales? Yo lo primero que le recomendaría al oyente es que tuviera su propio termómetro del estrés, porque los síntomas son muy, muy, muy personales. Es decir, en psicología siempre decimos que son idiosincrásicos, ¿no? Cada uno tiene sus síntomas. Y conocerlos es una de las pautas más fundamentales para controlar tu propio estrés. De verdad que lo más divertido del ser humano es esta capacidad que tiene para mostrarlo de diferentes maneras. A lo mejor tú comes más pipas de lo habitual o eres más adicto a cualquier tipo de sustancia como el chocolate. A lo mejor tú lo que haces es dejar de comer. A lo mejor duermes más, pero a lo mejor duermes menos. A lo mejor, estás compulsivamente sexual o a lo mejor es todo lo contrario. Y cada persona tiene su forma de manifestar el estrés. Hay siempre síntomas que tienen que ver con hábitos, eso es muy habitual. Por ejemplo, el comer compulsivamente cosas. Hay síntomas que tienen que ver con malestares en el cuerpo, casi siempre es el sistema digestivo, el estómago, o arritmias, problemas de tensión. Y hay otros síntomas que son como mucho más psicológicos. Un ejemplo que muchos hemos notado es el estar mucho más susceptible, mucho más iracundo. Eso es un síntoma del estrés. Entonces, ¿qué recomiendo yo, por ejemplo, a mis pacientes? Hazte una especie de termómetro personal. Tú di, mira, pues cuando estoy en esto normalmente es que estoy en 3. Cuando estoy en esto estoy en 5. Que sea muy personal, que sean cosas que el resto no entendería. Por ejemplo, yo cuando estoy estresado noto que los libros me gustan mucho menos. Estoy muy impaciente con los libros, con lo cual rápidamente digo, no, este no me está gustando. Cuando llevo 4 o 5 libros seguidos, probablemente no sea la culpa de los autores, probablemente sea que yo estoy estresado. Bien, a mí me sirve, pero eso no le tiene por qué servir a nadie más. Que sean muy personales, muy idiosincrásicos. Y para darnos cuenta de que estamos estresados, Luis y Mónica recomiendan escucharnos y escuchar a los demás. Vamos a escucharnos, vamos a llevar las riendas de lo que estamos sintiendo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Estoy con Mónica, creo que hay que escucharse mucho y también hay que escuchar a los demás, ¿eh? El estrés es uno de estos fenómenos que muchas veces vemos más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? El estrés es muy listo, está diseñado para que tú no lo notes, porque es un estado de sobreactivación, es decir, si hay un tigre de dientes de sable a la entrada de la caverna, lo mejor es que tú te olvides de comer, te olvides de tus necesidades, te olvides de que estás estresado, porque solo tienes que estar pendiente de él. El estrés lo que hace es que tú no te des cuenta de que estás estresado, pero por ejemplo los demás sí. Entonces es típica la conversación de, oye, te veo muy estresado, no sé por qué lo dices. Bien, estás estresado, sí. ¿Vale? Eso es el feedback que yo recomiendo también mucho tener, ¿no? Nos lo están diciendo también. Además, el objetivo de este podcast es ese, precisamente, ya lo sabes tú, que te acabas de incorporar a lo mejor hace poco a este podcast o que llevas tiempo escuchándolo, pero el objetivo es que aprendamos a entendernos mejor y a saber, por ejemplo, cuándo estamos pasando por un momento de nuestra vida con un mayor nivel de estrés. A mí me gustaría, y además como estudiante de psicología me viene muy bien estar aquí al lado de gente que sabe mucho de esto, que me contaréis la diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo y cómo se denomina. La palabra eustrés la usamos para el estrés positivo y la palabra distrés para el negativo. ¿Cuál es la diferencia? Está en 2 cosas. Los seres humanos nos sentimos bien con un estrés, a posteriori casi siempre, pero acabamos por sentirnos bien, cuando ese estrés no desborda nuestras capacidades,
Es decir, sentimos que esto está siendo difícil, pero puedo con ello. Creo que al final lo voy a conseguir, porque he hecho cosas parecidas que me han salido, porque otras veces he estado en las mismas. Bien, no desborda tus capacidades, por una parte, y por otra, sientes que es algo voluntario, algo que tú has elegido, que tiene sentido en tu vida. Bien, si no, entonces empieza a ser distresante. Os voy a poner un ejemplo que todos yo creo que hemos vivido. El típico informe que tienes que hacer dentro del trabajo, que sabes que nadie va a leer, que solo te va a llevar 5 minutos, es cierto, que es muy fácil de hacer, pero no le ves sentido. Se convierte en distresante. De hecho, lo sueles aparcar, procrastinas, que es una palabra que se usa mucho para hablar de estrés, empiezas a hacer cualquier otra cosa porque no te apetece ponerte con el informe. El informe en realidad no es tan estresante, pero es estrés negativo, es distrés, porque sabes que no tiene sentido. También nos ocurre a muchas personas el estrés con algo que creemos que desborda nuestras capacidades. Por ejemplo, a mí me ocurre con bailar. Yo tengo la sospecha de que jamás voy a ser capaz de bailar bien, de que bailo muy mal y de que no puedo con ello. Es decir, no encuentro nada parecido en mi vida que tenga que ver con bailar. Es decir, no he superado nada que se parezca a lo que tengo que hacer para bailar. Con lo cual, para mí es muy distresante bailar. Esto creo que nos ocurre a muchos. Sí, a mí también. Y yo me solidarizo contigo. Claro, ¿verdad? Ya somos 3. Claro, ya somos 3. Éramos de los que nos acodábamos en la barra, en las discotecas, ¿verdad? Sí, esperando a ver si venía alguien a hablar contigo. Sí. ¿Vale? Pues yo tengo algún amigo que todavía sigue acodado en la barra de alguna discoteca. El hombre nos ha movido. Bien, ¿por qué es distresante? Porque es negativo, porque creemos que no vamos a poder con ello. Quiero que me contéis un poco acerca de la lista de acontecimientos estresantes de Holmes y Ray. Bueno, lo más interesante de la lista es que tuvo en cuenta muchísimos parámetros. Es decir, es una lista muy bien hecha porque todavía la tenemos presente y hace décadas que se elaboró. Y tuvo en cuenta muchas variables. ¿Qué te produce estrés? Entonces no preguntaban así, sino que preguntaban qué te produce problemas de estómago, qué te produce irritabilidad o qué te produce, no sé, por ejemplo, adicciones, ¿no? Un aumento en tus adicciones, a lo que fuera. Con unos 200 y pico parámetros elaboraron una lista que no es tan de sentido común, y eso es lo que más nos parece importante, yo creo, a los que trabajamos en esto, porque si hubiera salido una lista de, pues lo que más nos estresa es un jefe psicopático, eso ya lo imaginaba ya, pero no, que va, es bastante peculiar. Por ejemplo, sorprende la escala donde está la mudanza. Las mudanzas estaban, creo que el tercero o el cuarto, en una escala en la que se incluyen acontecimientos muy estresantes. Pero es que las mudanzas son tremendamente estresantes, porque es un cambio de tu espacio interior, no solo de tu espacio vital. Y, sobre todo, y esto luego lo hablaremos con el protocolo, las mudanzas te impiden desconectar, que es realmente lo que más hace que un acontecimiento sea estresante. Yo, apuntando más a lo que ha dicho Luis, yo lo que diría es que todos estos factores que se recogen en esta escala, Molo, lo que vuelven a poner de manifiesto es que no somos tan distintos, que no hay ningún bicho raro, porque al final con esos factores las aproximaciones al diagnóstico son muy certeras. Eso significa que mucha gente pasa por estas situaciones y que esas situaciones son estresantes para mucha gente. Quiero decirlo en el sentido de lanzar un mensaje desde aquí, que nadie se sienta extraño. Cada persona es única, es compleja, es diferente, pero todo el mundo pasamos por esto, ¿no? Y desde luego que se puede salir. De hecho, se utiliza mucho en psicoterapia en ese sentido, la escala. Viene alguien, me cuenta, no sé por qué estoy estresado. Le pregunto, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha sucedido en el último año en tu vida? Él me narra su vida en el último año y yo le digo, hombre, tienes 4 de los 10 factores que Holmes y Ray consideran factores de estrés. Es decir, casi es de libro que estés estresado. Eso tranquiliza mucho. Por cierto, en el capítulo 16 de Entiende tu mente, hablamos del tecnoestrés. Bueno, llamamos así a esta cosa que nos ocurre hoy en día, de que las nuevas tecnologías no es que nos hayan invadido, realmente es que nos han rodeado, ¿no? O sea, es como en las películas del oeste. Estamos en una especie de fortificación que somos nosotros y nos atacan por todas partes. Esa es la sensación. ¿A qué se debe esto? A que todavía no tenemos hábitos de desconexión muy bien establecidos. Los teníamos para otras cosas.
Por ejemplo, pues uno sabía cuándo se ponía a leer. Podríamos haber sido invadidos por la lectura. Y por lo visto al principio así ocurrió. Y eran las quejas. Para que sepáis que esto de las quejas contra las nuevas tecnologías no es nada, digamos, moderno. Han existido quejas contra todas las nuevas tecnologías. Cuando empezaron los libros ocurrió eso. La gente decía, es que la gente va a dejar de hablar. En vez de hablar, de charlar, de conversar, van a estar todo el rato leyendo y la lectura va a invadir las conversaciones. Y fijaros que uno de los grandes libros, quizás el gran libro de la historia de la literatura, va de esto, de uno que se vuelve loco de tanto leer. Bien, pues ahora mismo parece que está ocurriendo esto con las nuevas tecnologías. Todavía no tenemos hábitos de desconexión, entonces puede que nos invadan. Por ejemplo, las charlas. Es decir, estamos hablando y descubrimos que la otra persona está leyendo sus mensajes de móvil. Eso es el tecnoestrés. Lo que pasa es que multiplicado por 1000, es decir, una persona en su trabajo podría tener 10.000 de estos invadiéndoles. El email, el Facebook, porque muchos trabajos incluyen manejar el Facebook, el WhatsApp, mensajes que van llegando en la red interna de su trabajo, llamadas de teléfono, etcétera. Sí, Luis ha mencionado el 1000, ¿no? Las cifras, ¿no? La brutalidad de las cifras que estamos manejando en la sobreinformación que recibimos. Y bueno, por dar también una cifra, pues entre 10 y 40 horas nos pasamos conectados a alguna tecnología a lo largo de una semana. Es significativo si comparamos esto con el tiempo que dedicamos a conversar, que dedicamos a pasear, que dedicamos a hacer ejercicio o simplemente que dedicamos a conectarnos con nosotros mismos más allá de la tecnología. Cuando estas conexiones nos suponen una sobresaturación de información, somos incapaces de procesarla. Absolutamente incapaces. Y ahí es donde realmente viene la saturación, viene la sensación de tensión, viene muchas cosas que empezamos a sentir, como confusión, ansiedad. No somos capaces de concentrarnos en las cosas, no somos capaces de concentrarnos, obviamente, porque estamos siendo interrumpidos por las tecnologías de forma reiterativa, ¿no? Estamos intranquilos, estamos agotados después de estar varias veces consultando, incluso cuando estás en una obra de teatro, consultando el móvil a ver qué ha salido en Facebook o en Instagram o WhatsApp o a ver si tienes alguno o si te ha caído un email del trabajo, te agotas. Es uno de los síntomas que aparece cuando tienes tecnoestrés. Nos volvemos un pelín superficiales y perdemos la capacidad de análisis. Porque el cerebro no está hecho para estar en multitarea consultando muchas cosas a la vez. Las distintas posiciones de memoria del cerebro tienen que concentrarse, ir en secuencial, una cosa detrás de la otra. Si estás a muchas a la vez, aunque uno se crea que es el hombre o la mujer pulpo, en realidad está de forma ineficiente funcionando con su cerebro. Oye, ¿y cómo te sentirías si te pidiéramos que apagaras el móvil durante la próxima hora? En el podcast del Tecnoestrés también aprovechamos para definir el término nomofobia. El miedo a perderse algo me gusta a mí como expresión, ¿vale? De hecho, ese tiene otro nombre también, ¿vale? Es como el miedo a no estar en cosas que van ocurriendo. Es decir, de repente pues hay un intercambio de WhatsApp que tú te pierdes acerca de un amigo y que ese amigo se ha liado con una amiga tuya y tú no estás, ¿no? Eso es el miedo a perderse algo, es lo que supongo que definimos sobre todo como nomofobia. O sea, lo que te ocurre es que tienes sensación de desconectarte simplemente por perderte cualquier cosa que está ocurriendo. Claro, eso en cierta medida lo tenemos todos. O sea, como todas las fobias, algo de eso hay en cualquiera de nosotros. Pero lo manejamos, en principio. Es decir, decidimos que, bueno, no vamos a atender a todo. Vamos a perdernos algo. Y lo llevamos más o menos bien. Hay personas que no pueden llevarlo más o menos bien. Y entonces sí se estresan. Cuando nos encontramos con ese distrés y somos ya conscientes de ello, ¿cómo podemos convertir ese estrés negativo en ese otro estrés positivo que nos ayuda y nos empuja? Yo creo que lo primero es buscar lo que no tiene el distrés, que es un sentido a lo que está ocurriendo. Decíamos en el anterior podcast que, claro, el estrés negativo se produce porque tú tienes la sensación de que estás haciendo algo obligadamente, ¿no? Algo que para ti no tiene ninguna razón de ser.
Bien, yo lo primero que buscaría es ese sentido, porque lo tiene. Es decir, en el siglo XXI y para el hombre contemporáneo, todo lo que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo, en gran parte. Quizás no quieres hacer eso concreto, pero sí quieres hacer aquello a lo que te da acceso eso. En el anterior podcast hablábamos de hacer un informe que creemos que no tiene sentido. Bueno, puede que el informe en sí no lo tenga, pero tu trabajo sí lo tiene. Recordar todo esto, yo quiero este trabajo, yo quiero todas las cosas buenas que me está dando este trabajo. Esta es la parte, digamos, negativa del trabajo, pero el trabajo en sí tiene sentido, sí que me apetece tener esto. Entonces, tratar de buscar el sentido a cualquiera de esas experiencias me parece que es muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, para mí, es la desconexión. Yo creo que el eustrés tiene mucho que ver con acontecimientos que tú has llevado a cabo, has tenido éxito y ya desconectas de ellos. Los aparcas, los dejas. Si siguen, todos son distresantes al final. Es decir, el estrés malo, el negativo, tiene mucho que ver con que no estemos desconectando de los acontecimientos. Entonces, yo lo que propongo mucho es que establezcas por lo menos ciertos rituales de desconexión, como un primer paso, los que tú quieras, pero tenerlos. Todos los necesitamos. Por ejemplo, llego a casa, no sé, me pongo el pijama, ¿vale? Por poner un ejemplo así pedestre. Bien, eso es un ritual de desconexión. A partir de que me pongo el pijama, apago el móvil. No voy a mirar el móvil. Eso es otro ritual de desconexión. No es tanto la importancia del móvil, sino la importancia de tener como momentos en los cuales tú ya empiezas a desconectar. Y eso es esencial. Yo leí hace poco un experimento que me encantó con profesiones de alto estrés, cirujanos, bomberos. Eran profesionales que asumían siempre un gran riesgo, ¿no?, de estrés. Y lo que hacían era preguntarles por el lenguaje característico de su profesión, su metalenguaje, durante su trabajo y 2 horas después de haber terminado. Bien, los profesionales mayores habían olvidado casi todo el lenguaje de su profesión 2 horas después de haber terminado. Es decir, tú le preguntabas a un bombero por una serie de aparatos que manejaba habitualmente 2 horas después, y si el hombre tenía 50, 60 años, lo más seguro es que lo olvidara, porque era un ritual de desconexión que había establecido. Me olvido del lenguaje de mi profesión. Es decir, aunque yo sea médico cirujano, cuando estoy en mi casa y con mis hijos, yo no sé muy bien dónde cae el bazo. Claro. Eso es muy importante. Por ejemplo, esos vacíos, ¿no? Esos rituales de, a partir de ahora yo soy otra persona. Esos silencios no los establecemos habitualmente y son para mí una de las primeras cosas que hay que hacer contra el estrés. Cada uno los hace de una manera, ¿eh? Vamos a hablar mucho en este programa de que cada persona tenemos nuestra forma de actuar, pero la idea común es desconecta. Sí, desconecta, para y venga, lo que he hecho hoy ya está hecho. Sí, no hay lista. O sea, podríamos decir y podemos dar algunas ideas, ¿no?, de cosas que sirven para cortar en ese sentido común que está diciendo Luis, pero sí que es importante poner de manifiesto que no todo vale para todo el mundo. Es decir, seguro que hay gente, que no somos Luis y yo, que se desestresa totalmente bailando. No es nuestro caso. Pero hay gente que le puede venir bien, ¿no, Luis? ¿Verdad? Hay gente que le puede venir bien bailar. Hay gente que le viene muy bien para hacer ese corte que estaba comentando Luis, hacer deporte. Hacer deporte porque además a nivel del cerebro segregas una serie de sustancias que te hacen sentirte de forma bioquímica bien, o sea, no es solo una percepción, es algo químico, ¿no?, los neuroquímicos del cerebro. Hay gente que le gusta pasear, le gusta moverse, no tienes por qué hacer un ejercicio excesivamente brusco de correr 15 kilómetros, no es necesario. Hay gente que trabaja con técnicas de respiración, intentando sacar de tu mente todas esas cosas que te mantenían en un hilo continuo. Pero claro, no todo vale para todo. Tienes que buscar qué es lo que a ti te hace desconectar. ¿Cuáles esos hobbies? ¿Cuáles son esos hobbies, esas cosas que te gustan, donde fluyes, donde dejas de pensar en esos elementos estresantes que mantienes con continuidad? Y focalízate en eso. Crea rituales, crea hábitos. El ser humano es capaz de crear hábitos, incluso para romper con las dinámicas estresantes, con lo cual tenemos algo a favor, ¿no? O sea, somos capaces de crear eso con las cosas que nos gustan y de generar dinámicas positivas. Así que ya sabes, mucho ánimo y a crear tu propio protocolo antiestrés. Estamos seguros de que hay algo que te hace desconectar.
¿Hacemos ese ejercicio? Venga, piénsalo. ¿Qué te ayuda a desconectar? ¿Qué puedes hacer en momentos de distrés para rebajar esa tensión? La respuesta solo la tienes tú. ¿El qué? De verdad, ahí sí que cada persona es un mundo. Yo leo libros de terror, ¿vale? Mi protocolo no te expresa nada, ¿verdad? O sea, yo me he encontrado en Kosovo, en medio de una guerra, en El Salvador, en medio de unos terremotos, leyendo a Stephen King. Y a mí me hace desconectar. Y es un poco difícil de explicar por qué en medio de todo ese sufrimiento te pones a leer a Stephen King, pero de verdad a mí me sirve. No digo que le sirva a todo el mundo. No. Esa es la idea, justo. Es decir, tiene que ser algo que de verdad te produzca una ruptura con la cotidianidad. Tiene que ser algo que te meta en un estado de conciencia diferente. Por eso sirve el ejercicio, por eso sirve bailar, por eso sirve escuchar música, a los que somos muy de música. Pero tiene que ser algo realmente distinto. Eso sí, tiene que ser algo que sea una ruptura. Y por otra parte, tiene que ser algo que no tenga nada que ver con tu actividad habitual. Bueno, pues hasta aquí este podcast resumen. Despedimos y como siempre damos las gracias a Luis y a Mónica. Hasta luego. Muchísimas gracias. En 2 semanas publicaremos otro resumen de los mejores momentos del primer año de Entiende tu Mente. No dejes de escucharlo para repasar conceptos, que siempre vienen bien. Y déjame decirte que muchos amigos nos preguntan acerca de si los podcasts y los contenidos de la zona del Club ETM consumen muchos o pocos datos. La respuesta, pocos, muy pocos, ya que el audio, los podcasts, son poco pesados. Lo que pesa mucho es el vídeo, y de momento en nuestro club solo encontrarás audios y algún PDF, por lo que puedes hacer nuestros retos y escuchar nuestros contenidos con los ojos cerrados, tomando el sol y gastando muy pocos datos. Y antes de terminar, este estudiante de psicología y locutor que te habla acaba de sacar con unos amigos un podcast desenfadado, para cuando no quieras pensar en nada, ni siquiera en psicología. Todos tenemos varias pasiones y en mi caso, además de la psicología, ya sabes que soy estudiante en la universidad, está la música. De hecho, hasta hace unos años era locutor de radios musicales. Así que, lo dicho, nos hemos juntado unos amigos para lanzar un podcast llamado Una a la Semana, que puedes escuchar en el apartado de podcast de Spotify. No tiene nada que ver con Entiende tu Mente, pero de verdad te invito a que, si te gusta la música, las curiosidades y quieres desconectar, lo pruebes. A lo mejor se convierte en una de tus herramientas para dejar a un lado el distrés. Entiende tu Mente, el podcast de psicología en español. Gracias por estar ahí y por haber llegado hasta el final. Hasta la próxima.